Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro de Jonás, capítulo 2, oración de Jonás. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque solo tú eres digno de adoración. Queremos, Señor, en este momento pedirte que derrames tu gracia sobre nosotros, que nos cubras con tu justicia, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad. Y queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón dispuesto a ser influenciado y dirigido por tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo pueda darnos sabiduría, entendimiento y poder comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este profeta en particular no hizo lo que Dios le había ordenado. Puso en peligro la vida de unos marineros que nada sabían del problema que Jonás tenía con Dios. Sin embargo, esa situación, Dios la transformó en una oportunidad para que estos marineros tuviesen una evidencia del Dios verdadero y le adoraran. Otro milagro que ocurre a la vista de todos es que Dios preparó un pez que se tragara a Jonás, pero este pez no le quitó la vida. Estuvo consciente en el vientre del pez. Allí en la oscuridad, el profeta reflexiona y se da cuenta que es un milagro de Dios que su vida es preservada para un servicio especial. Este capítulo nos habla de la oración de Jonás, donde describe la vivencia mientras estaba en el vientre de ese gran pez. En ella Jonás muestra que Dios le oye, es decir, despierta una fe vigorosa en Dios y el poder que tiene para librarle. Miremos el versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Jonás estaba en lo profundo del mar. Jonás estaba en el vientre de un pez. No sabía a dónde se dirigía el animal. Estaba en completa oscuridad. Y entonces decide hacer lo que no había hecho antes: orar a Dios, hablar con Dios. Y sabía que Dios le iba a escuchar porque nadie está tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar. Nadie ha llegado tan profundo que Dios no lo pueda oír. Este hecho nos recuerda que todas las veces que los hijos de Dios están en necesidad, tienen el precioso privilegio de recurrir a Él en procura de ayuda. No importa cuán inadecuado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está abierto para sus clamores. No importa cuán desolado y oscuro sea el lugar, el Hijo de Dios que ora lo puede convertir en un verdadero templo. La primera parte de esta oración describe el sentir del profeta en el vientre de ese pez, en los versículos 2 al 6. Lo primero que reconoce Jonás es la angustia que experimenta su corazón de ser tan necio. Reconoce que está en una tumba y que debió haber muerto. Versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En su miserable y desesperada condición, Jonás fue inducido a volver en sí, a reconocer su absoluta impotencia, a aceptar su necedad de rebelarse contra la voluntad de Dios y su necesidad de la liberación divina. Dos cosas ocurren. Él clamó, él buscó al Señor, y la segunda que ocurre es que Dios escucha y responde. Dios quiere darnos los más ricos dones del cielo, pero espera que nosotros le pidamos de corazón. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que Dios oye y Dios responde. Esto es lo que debemos tener siempre en mente cuando oramos a nuestro Dios. La seguridad que el Señor nos escucha,
que el Señor responde. Nunca debemos olvidar esta realidad. Elena de White dice: Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan sinceramente. Él posee el poder que todos necesitamos y llena los corazones de gozo, paz y santidad. Libro La Oración, página 35. No tengamos temor de venir ante Él, no dudemos de su amor y misericordia, porque Dios oye y responde. Jonás, por su parte, se siente que está en el sepulcro. Jonás no ha muerto en realidad, pero usa esta figura para ilustrar su situación. Está viviendo un momento extremo, cercano a la muerte, pero desde ese abismo dice: pedí auxilio y tú escuchaste. Este es el milagro de la salvación. Dios está atento al clamor angustioso de sus hijos y está listo para perdonar y salvar. El profeta pasa a describir de manera poética su horripilante vivencia. Versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Al describir su fuerte experiencia de casi morir ahogado, Jonás reconoció que sus circunstancias habían sido parte del juicio del Señor en su vida. Las ondas y olas que rompen sobre él y lo anegan representan su agobiante tristeza, especialmente a causa de su alejamiento de Dios, y se da cuenta que el único que puede ayudarle y puede librarle de la muerte es el eterno Dios. Sigamos con el versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En su situación se sentía que Dios lo había olvidado, se sentía a punto de morir, sentía que ese pez sería su tumba. Jonás huyó de la presencia del Señor. Aquí él se da cuenta de que el Señor lo ha expulsado temporalmente. Siente que no hay esperanza como para volver al templo a adorar. Sigamos estudiando el capítulo 2 de Jonás, el versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Cuando se refiere al alma, se refiere a la vida, es decir, las aguas lo rodearon casi hasta el punto de quitarle la vida. Y describe lo que le espera al que cae en las profundidades del mar, y por eso con dramática intensidad se describe adornado con un turbante de algas. Pero él clamó y Dios lo oyó. El resumen de esta experiencia está en el versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Allá en lo profundo del mar, allá donde nada se oía, donde todo era oscuridad, sentía que ese lugar iba a ser su sepultura. La tierra, dice, ha cerrado su puerta. Sentía que no iba a volver a tierra seca. Pero desde allá clamó el profeta, y Dios nunca cierra sus oídos al alma angustiada. Desde allí lo sacó el Señor. Versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás, en medio del pez, sentía morir, se sentía sin fuerza, se sentía que no podía más, estaba atrapado, no podía salir, pero clamó al Señor, y el Señor, que vive para interceder por nosotros, escuchó la voz de Jonás y le salvó. Es en medio de las pruebas más difíciles de la vida donde la mano del Señor se ve claramente. Es su poder lo que hace posible nuestra restauración. Pablo nos aconseja en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora es cuando necesitas venir a Jesús y Él escuchará tus penas y te salvará. Entonces Jonás compara lo que es servir a los ídolos que para nada salvan con servir a un Dios vivo que tiene el poder de salvar. Versículos 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Servir a un ídolo es en vano.
Seguir las cosas que los demás hacen no tiene sentido. Es alejarse del amor de Dios. Jonás sabe lo que es alejarse de Dios. Dios nunca nos abandona. Dios nunca se aleja de nosotros. Cuando adoras un ídolo te vas y el ídolo se queda allí. No camina, no corre a buscarte. Pero cuando vemos al Señor eterno y decides alejarte, Él respeta tu decisión, pero sabes dónde estás, sabe lo que estás haciendo, sabe cuál es la solución. Por eso Jonás concluye: cumpliré las promesas que te dice. La salvación viene del Señor. Nada ni nadie puede salvar a Jonás. Solo Dios podía hacerlo. Lo mismo sucede hoy. Nadie más te puede salvar. Solo Dios puede hacerlo. Al final del capítulo 2 de este libro, Jonás dice que sucede algo extraordinario. Versículo 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Qué interesante la expresión. Dios le ordena al pez que se tragara a Jonás. De esta manera su muerte era inminente, pero Dios preservó la vida de Jonás. Ahora, Dios le ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca. La primera lección de este versículo es: Dios manda a todos los seres que ha hecho. El conocimiento de ese hecho fundamental es un antídoto contra las falsas teorías acerca de Dios, que lo presentan como sometido a la ley natural o lo convierten en una parte inseparable e ineludible de la naturaleza misma. El concepto bíblico de Dios es que Él es el creador de la naturaleza, aquel que independientemente de ella dirige y sostiene el universo, aquel que está por encima de todas las cosas. Por eso, en su calidad de Dios, en su autoridad, le ordena al pez que vomite a Jonás. Y lo interesante es que no lo hizo en medio del mar, tampoco lo hizo cerca a la orilla. Dice, lo dejó en la tierra seca. Ellen G. White comenta: por fin Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Libro Profetas y Reyes, página 201. Dios nunca dejará una oración sincera sin respuesta. Dios nunca dejará una persona arrepentida sin salvación. Dios ama y salva. Eso es algo que nunca debemos olvidar. Dios hizo algo extraordinario para salvar a este profeta. De la misma manera, Dios hace lo que es imposible para salvarte y redimirte. Apreciado amigo y hermano, hay una verdad que debemos recordar siempre. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. Dios es capaz de ir al profundo abismo para sacarte de allí y salvarte. Lo que debemos hacer es aceptar la bondad divina. Hoy es día de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Es tiempo de venir a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.